Un nuevo programa de las provincias también existen, programa declarado de interés parlamentario por el Honorable Senado de la Nación. Estamos ya a muy pocos días, menos de una semana o una semana, para las elecciones provinciales acá en Corrientes. Ya se han realizado elecciones en 8 o 9 provincias en las cuales los resultados no fueron favorables para el Cambiemos. Es decir, que los resultados que se dieron en las elecciones nos dan unas cifras, unos números que hemos analizado y hemos publicado, en que los partidos o las provincias que todavía no han declarado su adhesión a Cambiemos o su adhesión a Cristina, todo esto antes de la decisión de Cristina de autocandidarse para vicepresidenta y designar a Alberto Fernández como candidato a presidente. Los resultados entonces daban que las provincias o los votos que no definidos sumaban 2.200.000 votos. En segundo lugar estaban los ya definidos a favor de Cristina por 1.616.000 y tercero estaba Cambiemos con 1.415.000, con una particularidad. En algunos distritos, Cristina, los favorables a Cristina, encabezaban las elecciones, como el caso de Entre Ríos y también en San Juan. Está una mezcla de pasos y de elecciones generales. Bien, pero aún así Cambiemos no lograba tener una posición destacada. La noticia de hasta hace unos días que marcaba el cuadro electoral era la elección de Schiaretti en Córdoba, con más de 1 millón de votos y con una diferencia que duplicando a los votos de Cambiemos, aún teniendo en cuenta, sumando los dos candidatos que representaban a Cambiemos, el caso de Negri y también el del hijo de quien fuera interventor federal acá en Corrientes, Ramón Mestre. Esto daba un panorama que lo reflejamos nosotros en un artículo del 17 de mayo, en el cual hacíamos un análisis de las elecciones de Doblada y a esa altura ya habían votado 8 distritos. Nosotros en varias oportunidades hemos señalado que las elecciones en provincia de Buenos Aires debían desdoblarse. ¿Por qué? Porque todos estos partidos, estas 8 provincias que han establecido un resultado como el que decíamos, donde los no comprometidos llegaban a 2.200.000 y Cristina 1.600.000 y Macri 1.400.000, representaban solo un muy bajo porcentaje del electorado. Es decir, que en la opinión pública, y se hace mención en los comentarios, se realizaron elecciones en 8 distritos y perdió Cambiemos. Pero ¿cuánto representan esos 8 distritos en el total de votos del voto del país? Nada más que alrededor de un 20%, mientras que provincia de Buenos Aires tiene el 31%. Entonces mi razonamiento era oponer a estos resultados en provincias chicas, hago la excepción de Santa Fe, que tuvo pasos, y Córdoba, que tuvo generales, es decir, ya la elección definitiva, tienen 8% y 8% cada una de los dos, Córdoba y Santa Fe. Y un 3% tiene Entre Ríos, donde también triunfó Cristina. Entonces,
hacíamos el análisis de que se iba a crear en el país un ambiente de la impresión de que ya estaba ganando Cristina, porque en 8 provincias, tal vez ahora hay alguna más, este domingo hay más elecciones, entonces se creaba esa impresión, están ganando en 8 o 9 provincias. Sin embargo, ¿cuántos votos tiene cada una de esas provincias? Por ejemplo, en La Pampa, donde triunfa también Cristina, el candidato de Cristina, ¿con cuántos votos? Con 90.000 votos. Segundo entra el de Cambiemos, UCR Cambiemos, y saca 40.000 votos. Es decir, que no hay proporción en esos distritos entre los votos que obtiene cada uno y lo que representan en el cuadro general del país. Reitero, el 1.000.000 de votos de Schiaretti es una cifra importante. Los otros son resultados pequeños, 200, como en este caso de La Pampa 90, en algún otro, Catamarca, que va también a ir a elecciones dobladas con el 0,21% del padrón, y todo eso hay que tener en cuenta. Pero es indudable que se crea el ambiente de que está ganando Cristina. De golpe, el sábado pasado, surge una decisión de Cristina de autopostularse como vicepresidenta de Frente para la Victoria o de Unión Ciudadana o de Patria, que es el instituto desde donde opera el cristianismo, y que lo designan a Alberto Fernández como candidato a presidente. ¿Quién es Alberto Fernández? Alberto Fernández, vamos a hablar de los últimos años, porque ahora se está removiendo todo lo de Alberto Fernández, que estuvo con Alfonsín, después que estuvo con Cavallo, y bueno, y alguno va a decir que cuando fue a la escuela primaria estuvo en el colegio Sarmiento o San José. Bueno, eso no juega así la cosa. No juega así la cosa porque tenemos los seres humanos, los políticos, tenemos el derecho de cambiar siempre que se mantenga una línea continua de ideas o de posiciones, y a lo mejor en algún momento eso lo pudo haber representado Alfonsín, después Cavallo, y ahora sigue la línea. A mí no me interesa en el fondo si estuvo con Alfonsín, si estuvo con Cavallo, si estuvo con Massa, no me interesa. Lo que me interesa es quién es Alberto Fernández hoy, o qué fue en los últimos años. En los últimos años, Fernández fue un operador de Néstor Kirchner, al punto que cuando Néstor Kirchner es consagrado presidente, sin ir a segunda vuelta, tenía nada más, que eso es importante destacar, tenía el 22% y Menem tenía el 24% o una cosa así. Menem desiste de la segunda vuelta al no conseguir apoyos para la segunda vuelta, y entonces se retira y se queda consagrado Néstor Kirchner con el 22% de los votos del país. Designa a quién como jefe de gabinete, a Alberto Fernández. Y sigue Alberto Fernández como jefe de gabinete. Es un cargo muy importante. Prácticamente podemos decir que el jefe de gabinete es el jefe de la administración pública. Es el delegado del presidente para definir las pequeñas cosas y ser el que instrumenta las grandes cosas. Entonces, era el hombre de confianza de Néstor Kirchner,
desde el primer año, durante los 4 años en que Néstor Kirchner fue presidente. Después continúa 2 años más con Cristina y se aleja de Cristina hasta ahora, porque fue un crítico de Cristina en muchas cosas y en muchos momentos. Ahora, yo hago este análisis después de leer mucho sobre esta cuestión y pienso, si fue jefe de gabinete de Néstor, jefe de gabinete de Cristina durante 2 años, son 6 años de jefe de gabinete. Después da un paso atrás, se abre y dicen que lo ayudó a Massa. Bueno, es la vida de un asesor, de uno así como existe el Durán Barba y existe Peña. Peña es un principal, algunos dicen que Macri al gobierno, Peña al poder. Y bueno, es una concepción y se demuestran algunas cosas que tiene mucho poder Peña, que es el jefe de gabinete. ¿A dónde quiero llegar? ¿No será que ahora en caso de triunfar, no va a seguir siendo Alberto Fernández el jefe de gabinete de Cristina, a pesar de que Alberto Fernández presidente y Cristina vicepresidente? El jefe de gabinete está siempre en el escritorio al lado del presidente o del gobernador en su caso. ¿No será que ahora, quiero representar con las manos, se produzca una inversa posición, que se cambien de gabinete, de despacho? En el despacho donde está el presidente va a estar Alberto Fernández, pero con funciones de jefe de gabinete. Y en el despacho al lado va a estar Cristina, sin el sillón tan grande y sin tanta pompa, que va a ser realmente quien ejerza la presidencia. Yo no creo, pese a la capacidad intelectual que pueda tener Fernández, que pueda él resolver situaciones si no está de acuerdo Cristina con esas resoluciones. Yo estoy seguro que de ganar, Cristina va a participar de las reuniones de gabinete en su carácter de vicepresidente, lo que me parece bien. El vicepresidente, el vicegobernador, debe participar de las reuniones de gabinete, porque llegado el caso, tiene que sustituir al gobernador o al presidente. Y si no sabe, no estuvo al tanto de lo que fue ocurriendo durante un lapso determinado, tiene que empezar de nuevo. Fíjense que la Constitución de la provincia del Chaco establece expresamente que el vicegobernador participa de las reuniones de gabinete del Chaco. Eso está muy bien, eso está muy bien. Le guste o no le guste a algunos de que Cristina pueda estar en las reuniones de gabinete y que digamos, que presida las reuniones de hecho y que imita su opinión, y que Fernández, Alberto, no tenga la fuerza, la posibilidad de contradecir sí, pero de decidir en contra de la opinión de Cristina en el gabinete. Eso, digamos, asusta, porque realmente, realmente ahora estamos en la posición de, no cambió la grieta ni el enfrentamiento, porque el enfrentamiento entre Cristina y Macri sigue igual, porque no hay un enfrentamiento ahora de
Alberto Fernández Macri, o macrismo, o Cambiemos, sigue siendo el enfrentamiento con Cristina, porque fíjese, cuando se realiza la elección de La Pampa, domingo pasado, ¿quién llama a felicitar al nuevo gobernador? Ya hecha la decisión de Cristina de que va a ser vicepresidenta y Alberto Fernández va a ser presidente. El que llama, según los diarios, quien llama al gobernador exitoso es Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández no llama, la que llama es Cristina. Te felicito, pero no nos llama al candidato a presidente, llama a la candidata a vicepresidenta y dueña de los votos. Algunos dicen que en la historia se dio el caso de que el presidente se abre del vicepresidente por cuestiones políticas. Yo creo que eso no se va a producir en el eventual caso de que la fórmula Fernández-Fernández llegue a ganar. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández no tiene caudal político y los legisladores que llegaran a triunfar por esta dupla Fernández-Fernández van a ser todos puestos por Cristina, y donde Alberto pueda querer zafarse de la influencia de Cristina, pues bien podrán hacerle un juicio político y lo van a sacar de la presidencia. Hay, digamos, algunos argumentos de que esto está preparado para que Fernández, Alberto, llegue a la presidencia, dicte un decreto de indulto y libere a todos los kirchneristas que están, de los políticos presos, no presos políticos. Él acaba ayer de desmentir y decir que él no va a ser presidente para dictar indultos. No sé, puede ser, pero una cosa no se opone a la otra. No voy a ser presidente para dictar indultos. Por supuesto, si únicamente va a ser presidente para eso, es una pena, es un bochorno. Puede ser presidente y, entre otras cosas, puede dictar indultos, que es una función constitucional. Yo quiero señalar, porque todavía el peronismo alternativo, o la alternativa federal, o como pueda llamarse definitivamente, no ha decidido su candidato. ¿Qué está pasando ahí? Está pasando de que estaban contestes en que el candidato sea el economista que ya estuvo, y acá tengo un estudio, un análisis que hice en su momento, de Labaña. Labaña no quiere internas, en contra de lo que piensan Urtubey, Massa y Schiaretti. El hombre fuerte acá es Schiaretti, porque cuando se juntan en la mesa, o se han juntado en la mesa, como en una partida de póker, ¿cuánto tenés vos? Yo tengo 100.000 votos, yo tengo 200, yo tengo 500. Bueno, yo tengo 1.000.000 de votos. Yo soy el que canto. Porque si Schiaretti no entra, esto se desinfla totalmente. Y no hay que perder de vista esta posibilidad. Nosotros decíamos el 23 de abril decíamos, Labaña ya perdió. ¿Por qué decíamos que Labaña ya perdió? Porque el 28 de octubre del 2007, Labaña se presentó como candidato a presidente con la Unión Cívica Radical y otros partidos. ¿Con quién estuvo Labaña como candidato
a presidente. Estuvo con quien hoy es gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Y en esa elección, fíjense cómo pesa la división por aspiraciones personales. Hubieron 3 radicales compitiendo en distintas listas. Había una lista que tenía Cristina con Julio Cobos, Frente para la Victoria. Julio Cobos, que hoy cuestiona la candidatura de Macri, que fue expulsado del radicalismo, fue readmitido por los votos que tenía en Mendoza, y ahora le dice que ya tarde piaste, se dice. Ahora dice que el candidato o la candidata debe ser María Eugenia Vidal. Buena candidata, pero a destiempo. Porque si se la saca a María Eugenia Vidal de Provincia de Buenos Aires, ¿qué tiene Cambiemos para poner? Eventualmente, y no se sabe. Yo creo que Cobos actuó a destiempo y va a ser un problema porque ¿a dónde va a ir el radicalismo? También decíamos en una nota del 13 de mayo, decíamos que el radicalismo va a tener que seguir en Cambiemos, en alianza con el PRO, y tiene que pedir la vicepresidencia, y seguramente se la van a dar. Pero no puede el radicalismo, ahora no debe salirse de Cambiemos, el radicalismo, principal. Porque, ¿a dónde va a ir? Si es que pudiera ser que un radical encabece una fórmula, que tampoco va a ganar, podría justificarse. Pero ¿a dónde va a ir? ¿A ser el segundo de Schiaretti, de Massa, de Urtubey o eventualmente de Labaña? Para eso se queda donde está y demuestra una unión con quienes están en estos momentos gobernando. Que no está bien considerado el radicalismo en estos momentos por el gobierno nacional, es cierto, sí, pero bueno, es el momento de que la convención que se va a reunir el próximo lunes resuelva continuar en Cambiemos, pedir una integración de la fórmula. Coincidente con lo que decíamos el 13 de mayo, en un artículo en el diario El Litoral, y que ya lo veníamos diciendo en nuestros programas, el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, ha dicho también en declaraciones que salieron estos días que el radicalismo debe continuar en Cambiemos. Acertada la posición del gobernador Valdés. Debe continuar dentro de Cambiemos. Ahora, la novedad última es que Labaña se va de Alternativa Federal. ¿Por qué? Porque no le gusta que hayan invitado a Scioli y a Tinelli para que se incorporen. Y dice, esto no es lo que hablamos al principio, esta situación, estas incorporaciones. Y coincide con él, Lifchi, gobernador de Santa Fe, y también esta dirigente de Provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer, que van a formar otro grupo que ya tiene nombre, y entonces va a haber un candidato del gobierno, que va a ser Macri, sin duda, un candidato de Unidad Ciudadana, representado por Fernández. Otro candidato que va a salir de Alternativa Federal, y cuidado, ojo,
que no sea Schiaretti. Ya lo dijimos también anteriormente, que Schiaretti puede ser un candidato a presidente para unir todo eso, ese grupo que está en estos momentos vinculado con la Alternativa Federal. Y un cuarto lugar de esto que quiere armar Lavagna para presentarse como candidato a presidente. Y habrá otros más, pero entre estos cuatro, ahí va a estar la decisión. Y quien juega en estos momentos una función primordial en este tema es Massa. Si se va con Fernández o se queda con Schiaretti, Urtubey y demás. Bien, indudablemente no es muy claro todo esto. Yo traté de ser lo más claro posible. Pero en este embolleré no puedo dar una orientación por el momento. Esperemos que en el próximo programa podamos hacerlo. Pero quiero señalar una diferencia o dos fundamentales entre Schiaretti y Alberto Fernández. ¿Qué dijo Schiaretti cuando asumió? Dos cosas dijo. Seguiremos garantizando a rajatabla la libertad de prensa, la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. ¿Qué dice Fernández? Vamos a revisar las sentencias que están mal hechas. ¿Cómo? ¿Desde el Poder Ejecutivo están por revisar las sentencias del Poder Judicial? Eso atenta contra la división de poderes. Memo Giardinelli, nuestro vecino del Chaco, pregona de que hay que eliminar al Poder Judicial. Hay otros que dicen que el Poder Judicial debe depender, dentro de ese grupo político, que debe depender del Poder Ejecutivo. Entonces ahí hay una gran diferencia. Schiaretti, que dice vamos a garantizar la división de poderes, y Alberto Fernández, que dice vamos a revisar. Alberto Fernández debe haber dicho vamos a gestionar en la justicia la revisión, si es que corresponde, pero no decir vamos a revisar. ¿Quiénes vamos? Él, del Poder Ejecutivo, aunque diga que no va a dar indultos. Otra distinción. Schiaretti dice en un pasaje de su discurso de asunción de gobernador, dice: yo estudié en el colegio militar, hice mi secundario en el colegio militar en Córdoba y soy subteniente de reserva del glorioso ejército argentino. Repito, soy subteniente de reserva del glorioso ejército argentino. Coincidente con esto, con esta expresión, el Estado Mayor del Ejército actual está realizando reivindicaciones a los soldados y oficiales que pelearon en Tucumán, en Famaillá, contra grupos de LERP y de montoneros. Eso es nuevo. Eso es una novedad. Y seguramente el grupo que está detrás de Fernández no habla del glorioso ejército argentino. Y tenemos que hablar del glorioso ejército argentino, haya tenido o no espacios blancos y negros. Bien, vamos a un corte, señor director.
Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Llegó 365 a Corrientes junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. El vicegobernador de la provincia, el doctor Gustavo Canteros, está desarrollando una activa campaña cultural y de recuerdo de aquellas personas que se han destacado en la música o en el ejercicio de funciones en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Ya pasaron 3 homenajes y en estos días invitó al doctor Alfredo Miroli, que es un especialista en el tema de adicciones, y tenemos unos videos vinculados con el tema. Vamos primero con el anuncio de la invitación, señor director. El doctor Alfredo Miroli vuelve a Corrientes para tratar un tema central: la adicción a las drogas. Intervención oportuna desde el aula. Jornada de perfeccionamiento docente con valoración ante la Junta de Clasificación. 21 de mayo, 9 horas, Centro de Educación Física número 1, Corrientes. El cupo está limitado a la capacidad del lugar. Auspicia Ministerio de Educación de la provincia. Promueve Gustavo Canteros, vicegobernador. Bien, luego de de las conferencias realizadas, a las que se dice que estuvieron presentes más de 6.500 docentes, porque estaba dirigido este programa estaba dirigido a capacitar a los docentes para la lucha contra las adicciones. También tenemos un video posterior a esta conferencia. Señor director. El próximo domingo 2 tenemos elecciones provinciales para diputados, para senadores provinciales y la mayoría de las comunas del interior para elegir concejales. Acá sí se desdobla la elección que veníamos hablando, porque se separó de la elección nacional. Bien hecho, porque esto va a dar el resultado de esta elección, que entendemos va a ser favorable a ECO Cambiemos, porque también el PANU, sin tener representantes dentro de las listas de legisladores, ya sean senadores o diputados o concejales, está desarrollando una activa campaña a favor de ECO y en especial en el favor del gobernador Gustavo Valdés. Hemos invitado, ya prácticamente la semana próxima estaremos casi en veda, hemos invitado al intendente de la ciudad, que vino antes de las elecciones, pero después no vino más, no tuvo tiempo seguramente. También hemos invitado a candidatos de ECO, pero no hubo una reacción favorable
para concurrir a nuestro programa. Incluso, por supuesto, lo hemos invitado al señor gobernador y nos hemos ofrecido al vicegobernador a ir a hacerle incluso una nota en su despacho, pero no fue posible. Antes de este proceso sí, lo hemos entrevistado al ministro de Seguridad, también al ministro de Turismo, es decir, que el programa está abierto. Y el candidato a diputado provincial, el doctor Raúl Alfonso, nos envió un spot que los vamos a reproducir, señor director. Durante mi mandato anterior como diputado provincial, en 2 oportunidades presenté el proyecto de internación domiciliaria, para que este sea incorporado a la cartilla de prestaciones de Helioscor, la obra social del gobierno de la provincia de Corrientes. Sin embargo, estos proyectos terminaron en archivo. No sé qué intereses estaría tocando con esta situación, cuando en realidad el verdadero beneficio lo reciben aquellos afiliados que, ante una situación de una dolencia no tan grave, puede recuperarse en el ámbito de su familia con la contención y guiado por un equipo interdisciplinario. Estas son innovaciones que necesita el correntino. Por eso, este 2 de junio, cuando vayas a votar, te pido que me acompañes de manera tal de hacer realidad este tipo de propuestas que hacen a la calidad de vida de los correntinos. El gobernador de la provincia está llevando a cabo reuniones con representantes de China interesados en la construcción de puertos y en otros, digamos, emprendimientos en la provincia. Bienvenida la acción del gobernador para obtener inversiones por el lado chino. Cuando estuve en Madrid, en el mes de marzo, leía en los diarios que empresarios chinos están haciendo compras de departamentos en Madrid. Hay un broker, un corredor inmobiliario, hijo de chinos, radicados de hace tiempo en España, que es el vínculo para la inversión de chinos en Madrid en la parte inmobiliaria. Es decir, que a los chinos les está sobrando interés y capitales para invertir en el exterior. Por eso hay que aprovechar esta situación de lo que está realizando el señor gobernador con el tema de puertos. Y ya que hablamos de puertos, vamos a hablar del Comité Federal de la Hidrovía, que es integrado, repito una vez más, por representantes de las 7 provincias del litoral fluvial, que estamos constituidos, estamos porque en su momento yo lo presidí en el momento de su fundación y seguí un tiempo largo, después lo presidió el vicegobernador del Chaco. Ahora, lamentablemente Corrientes no ratifica las designaciones que hay para el Consejo Federal de la Hidrovía, o hace unas nuevas designaciones. Instamos al señor gobernador a que efectúe las designaciones para que incluso estas conversaciones que realiza sobre puertos, su proyectado viaje a China, también esté integrado con representantes de quienes han estado bregando por el desarrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná y tener, con especial incidencia en nuestra provincia. Mientras que el Chaco está gestionando un puerto franco para Bolivia, que también ya ingresó a la hidrovía Paraguay-Paraná con trenes de empuje. Es decir, que tenemos ya todas las banderas de los países vecinos de la Cuenca del Plata navegando nuestros ríos, y cada vez más o cada vez menos buques de bandera nacional. Bien, dentro de esto voy a hacer una mención. Bien por desarrollar el puerto en Lavalle, porque está en la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, los convoyes de empuje que vienen de Brasil y de Paraguay,
que los vemos pasar todos los días 1 o 2 convoyes de empuje por nuestro río, puedan, digamos, solamente recalar en la valla y tomar una barcaza más o dejar una barcaza. Y eso es, hay que estar sobre las rutas. Por ejemplo, nadie se le ocurriría instalarse lejos de la ruta 12, 14 o 14 o la 11. Siempre hay que estar cerca de donde pasa el tránsito. A pesar de que ya ahora también en Itatí ya no tenemos más, está interrumpido el tránsito, pero ese es un tema circunstancial. Es decir que, en mi criterio, hay que concentrar el esfuerzo en desarrollar un puerto, porque si hablamos de 3, 4 puertos, ¿con qué capital? ¿Con qué cargas? ¿Cuál es la carga que van a absorber los puertos? Yo ratifico una vez más que para mí el puerto de Itaiguaté no es una buena ubicación para desarrollar un puerto. No es una buena ubicación, porque la presunta carga que pueda venir de Misiones están desarrollando el puerto de Posadas y el puerto de Santa Ana. Entonces la cosa ya empieza a cambiar. Entonces hay que ser inteligente en este tema, no ser digamos, querer desarrollar en lugares adecuados, inversiones desadecuadas. ¿Cuánta plata se invirtió ya en el presunto puerto de Itaiguaté y no hay nada en lo concreto? Y yo soy partidario de que se suspendan las tareas y se refuerce la Valle, que va a tener un acceso directo algún día con el puerto de la Valle Reconquista. Bien, no es la Valle Reconquista, digo bien, Goya Reconquista sería, pero es la Valle Reconquista donde estaría el puente, y de ahí cruzar, hacer una nueva vía de contacto del Atlántico Pacífico, porque San Juan está haciendo un nuevo túnel a nivel contrario al que está en Mendoza, donde digamos el paso es en altura y cuando el invierno nieva no se puede pasar. Por eso colocarnos en los lugares en donde está, digamos, el tránsito, no fuera de lugar. Bien, es cierto que se abandonó durante muchos años al transporte fluvial. También está el tema de los pesqueros, y acá paso al tema de los astilleros, construcción de buques. Hay noticias e información de que hay 500 pesqueros en la zona de Mar del Plata, Madrid, en el sur, que ya tienen más de 40 años. Y hay un movimiento para la renovación de la flota, pero no hay, instrumentada una política de apoyo a la marina mercante para la construcción de buques en los astilleros argentinos. Y dentro de los astilleros argentinos tenemos el astillero de Corrientes. Se dice, por ejemplo, de que no hay capacidad, lo dice gente del gobierno, para realizar buques de más de 30 metros de eslora, es decir, de largo. Eso es mentira. Acá en Corrientes se hicieron las 2 plataformas de perforación submarina en la búsqueda de petróleo. 2 que dieron trabajo a casi 2.000 personas. También hay un buque que quedó a medio terminar de transporte de petróleo, que tiene 80 metros de eslora, hecho acá en el astillero. Entonces no es que todo esté concentrado en los astilleros, porque hablan de los astilleros oficiales y de los astilleros que están en Mar del Plata o en la zona de Santa Fe, de Rosario, Santa Fe. También en eso tiene que intervenir. Y aclaro que yo estoy totalmente desvinculado del tema astilleros Corrientes, pero sí siento todavía
el anhelo de mi padre para la realización de un astillero en Corrientes. Y lo acompañé en el momento de colocar la piedra fundamental hace 60 años. En 1949, con el apoyo del gobierno de Pirallín y Niveiro. Entonces, sentimos que no hay no se nota en los distintos gobiernos, no en este solamente que lleva 2 años, provincial. En los distintos gobiernos el análisis de cómo volver a darle vida a ese astillero. Reitero, no tengo intereses económicos con el astillero, pero sí sentimentales, porque en sus comienzos yo era el director gerente de Astilleros Corrientes. Bien, vamos a otro corte. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Llegó 365 a Corrientes junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. También tenemos algo que decir sobre nuestra ciudad de Corrientes. Hay algo que me llama la atención, que parecería que pasa desapercibido por las autoridades municipales, que es en los edificios no hay escaleras de incendio exteriores. A la vista, el único edificio que tiene escalera de incendio es el edificio Costanera, que está en Entre Ríos y 25 de Mayo. Ahora hay muchísimos edificios altos en construcción y ya casi terminados. Pregunto, ¿por qué no se exigió la construcción de escaleras de incendio? No hay en Corrientes autobombas capaces de llegar más allá a un 3er piso. Entonces, la gente, ¿qué tiene que hacer en caso de incendio? Tirarse por el balcón, buscar unir sábanas y bajarse. Algún arquitecto, cuando yo le planteé el tema, me dijo de que la municipalidad les exige las escaleras una determinada medida, escaleras interiores, y que por eso no se hacen escaleras exteriores. Eso no tiene sentido, porque cuando se produce el incendio, no se deben, primero no hay que usar ascensor, segundo, el humo sube y las escaleras interiores no son una solución. Entonces yo planteo y pregunto, ¿la Municipalidad de Corrientes está exigiendo que en las construcciones de altura se prevea la escalera de incendio? Porque hay edificios, como decía el Costanera, y tal vez hay algún otro, que lo tienen. Felizmente no pasa nada, hasta que pasa. Entonces, ese es un tema municipal.
El otro tema municipal es el tema de los remises en Corrientes. Resulta que hay los taxis, porque hay que distinguir taxis y remises. Los taxis tienen arriba un cartel que dice taxi. En la puerta dice taxi resolución tal. Entonces, cuando uno sube a un taxi, sabe que es un taxi controlado por la municipalidad. Pero con los remises, ¿qué ocurre? Y yo uso mucho los remises. Que los remises, salvo una sola empresa en Corrientes, tiene también lo mismo arriba del techo. Y uno sabe que ese remis es remis. Pero el resto de las tantas empresas de remises que hay en Corrientes, tantas, tienen únicamente un cartelito en el parabrisas desmontable con unos botones que adhieren, que se sacan y se ponen. Y yo puedo salir esta noche, hago en mi casa un cartelito y pongo remise calle Lavalle, remise Lavalle, y salgo a trabajar como taxista. Entonces, con el riesgo para el que sube a esos remises sin que digamos que no tienen algo fijo, y también para el conductor que no sabe quién está subiendo a su remis. Entonces creo que hay que regular el tema. Que el que quiere ser remisero y que seguramente hace todo el trámite para habilitar y demás, no dudo de eso, pero que se identifique con algo fijo, como esa empresa que se me escapa de el nombre, que tiene el teléfono y dice remises. Es un paso positivo, señor intendente. Sé que va a causar reacciones y también reacciones hacia mi propuesta, pero es necesario, porque no hace días pasado tomo un remis en la calle, paro, que tenía el cartelito ese de quita y pon, y en la conversación resulta que era un miembro el que manejaba, un miembro de la famosa banda Bandor, sí, que asaltaba los caudales, los camiones de caudales. En la conversación me cuenta. Llegó un momento que me preocupé. Felizmente no pasó nada. Pero hay que controlar. En Buenos Aires hay unos problemas tremendos con una empresa que tampoco tiene escrito los vehículos que trabajan para esas empresas. En Europa, en Madrid, todos los remises están pintados de blanco. Los taxis están todos de blanco. Los remises tienen en las puertas tienen escrito remises y las direcciones y demás. Acá no. Únicamente tienen como identificación algo desmontable. Más de una vez me tocó ir con un remis al aeropuerto de Resistencia. Y en el camino, quien manejaba, dice, al subir al puente, retira la identificación de remis y me dice, le pregunto por qué retira. Y no, porque cuando llego allá, la policía me controla, cuando ve que somos remises, nos controla demasiado o mucho la papelería y demás. Hay que evitar eso, tanto en el Chaco como en Corrientes. Hay que identificar a los remises en forma permanente. Está bien que uno no quiere, digamos, que su auto esté identificado como remis para cuando deja de serlo,
cuando va a llevar a la familia a un baile o a un lado. Entonces que no sea remisero, pero cumplamos todos con las normas, las ordenanzas, y si no están las ordenanzas hay que dictarlas. Por ejemplo, porque ahora resulta que estamos por crear un nuevo municipio. Está bien que la Constitución establece que cuando se supera una determinada cantidad de habitantes corresponde dictar un municipio. Ahora es manantiales. ¿Qué significa crear un municipio? Un intendente, un viceintendente, 4 o 5 concejales, toda una estructura para una población a lo mejor de 1000 habitantes. Tratemos de que las cosas se hagan con sentido común, no con un sentido político, porque a lo mejor no ubico en el departamento de Manantiales, donde está, a lo mejor en esa zona gana un partido, pero si está todo el departamento pierde ese partido. Entonces tengamos una intendencia más en Manantiales. No creo que esa sea una solución adecuada. Que haya un delegado municipal en esas, ahí está bien, pero lo que va a pesar en el municipio, en el presupuesto del municipio, el intendente, el vice y los concejales, y los asesores de los concejales, no estoy de acuerdo. Bien, en la democracia estamos para eso, para coincidir, como lo hemos hecho con la actividad del gobernador en un par de rubros. Hemos estado en desacuerdo con que no se atienda el Comité Federal de la Hidrovía, por ejemplo, con que se avance con puertos mal ubicados, pero todo eso lo tenemos que decir, ponerlo a consideración de nuestros conciudadanos. Será hasta el próximo programa, que por el hecho que se repite el día domingo, tal vez tengamos que hacer algunas restricciones a nuestros razonamientos políticos. Hasta entonces.